Sesión de la Subcomisión de Frontera de la Asamblea Nacional allí en Venezuela, el diputado Luis Lipa denunció la existencia de 7 campamentos del autodenominado Ejército de Liberación Nacional, grupo insurgente colombiano, en el estado Apure, en territorio venezolano. El parlamentario aseguró que en cada uno de estos campamentos hacen vida al menos 50 personas. Frente a esta realidad, muchos campesinos se han visto obligados a abandonar sus casas, a abandonar sus fincas, sienten temor frente a las amenazas de este grupo irregular. Conocedor del tema, siempre dispuesto a atendernos aquí en la tarde de NTN 24, hablamos de Javier Tarazona Sánchez, él es presidente de Fundarredes, una ONG que pone la lupa, que pone allí el acento frente a lo que ocurre particularmente en la frontera entre Colombia y Venezuela, pero también su extensión a lo largo del territorio venezolano. Hablamos de la acción de estos grupos irregulares. Muchísimas gracias, Javier, por atendernos en esta tarde de viernes. Carlos Figueroa, un abrazo, saludarte a ti y a todos los televidentes de la habla hispana. Cuando nosotros hablamos de esta presencia del autodenominado Ejército de Liberación Nacional, que no es algo nuevo, que hemos conversado aquí en este espacio en varias ocasiones, pero en el que ya está afectando esa vida diaria, particularmente, y nos centramos hoy en el estado Apure, en ese campesino que en medio de la situación de crisis que vive Venezuela, acentuada por la pandemia, ahora tiene que dejar su tierra porque sencillamente la ley la impone un irregular. Bueno, ciertamente durante los últimos años se ha profundizado la actuación de estos grupos con la complicidad de los actores que hoy ejercen el poder en Venezuela. Ciertamente estos frentes que denunciaba el diputado del estado Apure ante la Asamblea Nacional son la expresión de una configuración perversa entre el gobierno de facto de Nicolás Maduro Moros, el Ejército de Liberación Nacional, la FARC o su disidencia y los grupos criminales que operan a través de diversos movimientos y que respaldan la revolución en territorio venezolano. Lo que sí es bien es cierto es que durante los últimos meses esta configuración se ha desplazado por todo el territorio nacional y yo quiero invitarles a que conozcan el último trabajo de investigación que hemos hecho público esta semana sobre el desplazamiento de los grupos irregulares de origen colombiano en Venezuela. Son 17 estados de Venezuela donde está el ELN, 14 estados de Venezuela donde está la disidencia de la FARC y un estado número 15 donde se entrenan, donde reciben ese proceso de adiestramiento que es el estado Yaracuy. Esto, Carlos, de una otra manera, demuestra que la relación es una relación, digamos, homogénea, es una relación de la internacionalización de un modelo político donde lamentablemente el conflicto, la muerte, la cultura belicista es la que se impone. Cuando decimos que hay una complicidad, Javier, a mí me gustaría que, lo hemos hecho en otras ocasiones, pero puntualizar. ¿Cuál es esa complicidad para entrar, para mantenerse? ¿Hay un financiamiento, además de ese respaldo? ¿Hay simplemente un espaldarazo ideológico? ¿Qué es lo que hace el régimen de Venezuela y la autoridad? Esa autoridad que nos explicabas la vez anterior se dice desde Caracas, se da una decisión a propósito de que los militares dicen, ¿me meto con esta gente o no me meto con esta gente? ¿Los detengo, los miro, los dejo? ¿Qué es lo que ocurre de forma práctica, Javier? Mira, Carlos, la complicidad en la práctica se ve no solamente en el discurso oficial cuando Hugo Chávez en el 2008 le da beligerancia y dice que el ELN y la FARC son verdaderos ejércitos con un proyecto político a los cuales hay que respaldar y los cuales se les reconoce en Venezuela. En la práctica, por ejemplo, Rodrigo Granda fue detenido en el año 2005 en Caracas. Los militares que lo detuvieron, al canciller de la FARC, fueron presos por traición a la patria. Pero lamentablemente, Carlos, eso generó que el ejército venezolano, la Guardia venezolana, entraran en un pacto perverso con estos grupos armados. Pero en la práctica, creo ya en el tiempo actual. Cierre de frontera, más de 250 pasos por el Táchira, más de 180 pasos por el estado Zulia, más de 110 pasos contabilizados por el estado Apure. Todos son controlados por los grupos armados irregulares, ELN y FARC. Que lo que se encargan es de financiar sus actividades. Pero hay algo mucho más público, mucho más visible.
distribución de las cajas CLAP en varios de los estados fronterizos, con una imagen que promueve el Ejército de Liberación Nacional. Es decir, la caja CLAP son alimentos que el Estado subsidia para las familias más desposeídas de Venezuela y le entrega a la guerrilla. Pero hay un hecho mucho más público, que no es selectivo. Es que todos los habitantes de los 3 estados fronterizos, Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas, e incluso Barinas, que no es frontera, Mérida, que no es frontera, pero que tiene impacto sobre estos grupos, tienen recepción de emisoras pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional que transmiten el territorio venezolano y la cual Conatel, por ejemplo, ordenó la salida de este canal NTN 24 de la parrilla venezolana, pero permite que 6 emisoras de grupos terroristas como el ELN operen libre y abiertamente en territorio venezolano. Entonces te estoy dando cuenta en la práctica qué tipo de actividades ocurren con la complicidad del Estado venezolano, pero sumado a esto, reuniones públicas, por ejemplo, la Casa de la Cultura en Santa Cruz de Aragua, que es el centro del país, el uso de la propia sede presidencial venezolana, el Palacio de Miraflores. Ejecutivo de Miraflores, pero también tenemos, por ejemplo, la alcaldía del municipio encontrado, Catatumbo, en el estado Zulia, en la alcaldía de Jesús María Semprún, donde permanentemente hay reuniones con alias Eliezer, que es uno de los comandantes del Ejército de Liberación Nacional. Javier, cuando hablamos de la señal de esas emisoras, de la acción, de lo permisivas que son las autoridades, estamos hablando también de una suma de personas, de un reclutamiento por parte de estos grupos o de los residuos de algunos, porque recordemos que la FARC decidió convertirse en partido político, algunos se distanciaron y ahora están activas las llamadas disidencias. También hay esa captación de personas para unirlas a esas filas de ciudadanos venezolanos. Sin duda. Hay 2 cosas que han venido consolidándose y en medio de la indiferencia de la opinión incluso internacional. Fundarredes desde hace bastante tiempo venía anunciando el ELN y la FARC andan en un proceso de entendimiento. Cuando fue anunciado por Santrich y por Iván Márquez la nueva etapa de la FARC, se entendió entonces que esa nueva configuración tenía un encuentro entre estos grupos guerrilleros. Pero sumado a esto, también, sin duda alguna, está el proceso de reclutamiento de venezolanos. ¿A quién reclutados? A personas en sitio, es decir, en el terreno venezolano, a personas desplazadas internas, es decir, venezolanos que por la emergencia humanitaria compleja se han desplazado de distintas regiones del país hasta la frontera, pero también han reclutado a venezolanos en varias partes del país que han hecho posible el desplazamiento importante que hoy tienen. Nosotros hemos estimado que guerrilleros de origen colombiano en Venezuela, del ELN hay más de 1.800 guerrilleros en territorio venezolano en este momento. Pero hay muchísimos venezolanos, Carlos, muchos, que hoy dependen de la actividad económica, por supuesto, paralela y perversa, de estos grupos irregulares. ¿Quién? El que caletea una maleta en una trocha, el que hace microtráfico, el que hace contrabando, el que hace narcotráfico, el que trabaja haciendo o construyendo una pista clandestina en el estado Zulia, en el estado Apure, en el estado Falcón. Incluso en Falcón también hemos observado una cantidad de actividades que se están desarrollando para sacar este tipo de elementos hacia los países de el reino de los Países Bajos, hacia Aruba, Curazao, Bonaire. Pero también la extracción de oro, de coltán, de diamante, la explotación minera, la trata de personas, un sinfín de actividades. El ELN y la FARC hoy son las primeras empresas transnacionales que emplean a venezolanos en el suroccidente de Venezuela. Javier Tarazona Sánchez es presidente de Fundarredes, ha estado con nosotros en esta tarde de viernes. Muchísimas gracias, Javier, por atendernos. Carlos, un abrazo. Muchas gracias a ti y a todo tu equipo. Hasta la próxima.